Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. La sombra del comandante, un relato sobre Fidel Castro Ruz y su apoderamiento de Cuba. Primera parte. En el corazón del Caribe, una figura emergió de las selvas de la Sierra Maestra, dispuesta a cambiar el destino de una nación. Fidel Alejandro Castro Ruz fue un líder revolucionario cuya influencia dejó una marca indeleble en la historia de Cuba y el mundo. Tras casi 50 años como líder revolucionario, primer ministro, presidente y, a todas luces, un cruel y malvado dictador. Este relato narra de manera breve su vida, su régimen, su impacto en la vida de los cubanos, y el triste legado que dejó, para continuar la que parece ser una interminable e insoportable dictadura, que azota, implacablemente a la nación cubana. ¿Fueron las circunstancias las que convirtieron a Fidel Castro en un tirano? ¿O fue Fidel un psicópata que aprovechó su gran inteligencia y desmedida ambición para que la revolución cubana le facilitara apropiarse del poder y de la vida de los cubanos? Quizá, a través de estas líneas, podamos entender un poco más cómo es que un líder revolucionario con grandes ideales para su país termina convirtiéndose en un despiadado dictador y cruel asesino, sometiendo a sus propios hermanos a seguir sus designios, sin derecho alguno a disentir. Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de Virán, en la provincia oriental de Cuba. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926, hijo de Ángel Castro Argís y Lina Ruz González, ambos descendientes de familias españolas. Ángel Castro logró, con esfuerzo y dedicación, levantar una vasta finca azucarera, lo que hizo posible que Fidel creciera en una familia con recursos suficientes para sufragar para él y sus 6 hermanos, Ramón, Raúl, Ángela, Emma, Agustina y Juana, una buena educación en los mejores colegios de Virán, Santiago y de La Habana. Cada uno de ellos compartía el ímpetu revolucionario que Fidel comenzaría a desplegar desde su juventud. En particular, su hermano menor, Raúl, se convertiría en su inseparable compañero de lucha, compartiendo no solo la misma sangre, sino también las mismas convicciones. La finca en Virán no solo era un hogar, sino un campo de formación. Las largas conversaciones sobre política y sociedad que mantenía el joven Fidel con su padre y sus hermanos, moldearon su visión del mundo. La convivencia en la finca también enseñó a los Castro la importancia de la solidaridad y la familia, valores que Fidel llevaría consigo en sus jornadas revolucionarias. Desde sus primeros años, Fidel mostró ser un niño curioso y decidido. Su interés por el conocimiento se reflejaba en sus horas dedicadas a la lectura y en las interminables preguntas que hacía a sus maestros y familiares. Sin embargo, también era un niño rebelde, con un espíritu indomable que le causaba constantes problemas en la escuela. Los primeros pasos de Fidel en el mundo de la educación formal comenzaron en 1932, en la pequeña escuela rural de Virán. Allí, un maestro dedicado y apasionado por enseñar a los hijos de los campesinos, vio en Fidel un potencial inusual. A pesar de las limitaciones de recursos, Fidel devoraba los libros con un fervor que maravillaba a todos. Las matemáticas y la historia eran sus asignaturas favoritas, pues le permitían entender el mundo de manera lógica y cuestionar las injusticias que percibía a su alrededor.
Con el tiempo su padre, Ángel Castro, decidió que Fidel debía recibir una educación más completa. Así, a los 8 años, Fidel fue enviado en 1935 a Santiago de Cuba, a la Escuela La Salle, un internado jesuita conocido por su rigidez y excelencia académica. La separación de su familia fue dura, pero Fidel se adaptó rápidamente al entorno disciplinado de la escuela. Allí, su carácter indomable y su sed de conocimiento le hicieron destacar entre sus compañeros. La vida en el internado no fue fácil. Fidel tuvo que enfrentar la soledad y las estrictas normas impuestas por los sacerdotes. Sin embargo, estos desafíos solo fortalecieron su determinación. A pesar de las dificultades, sus calificaciones eran sobresalientes, y su capacidad para liderar se manifestaba incluso en los juegos y actividades extracurriculares. En sus años en La Salle, Fidel formó amistades que durarían toda la vida y consolidó su espíritu rebelde. Sus cartas a casa reflejaban un joven consciente de las desigualdades sociales y con un profundo deseo de cambiar el destino de su país. Fue en estas aulas donde comenzó a gestarse el líder revolucionario que más tarde cambiaría la historia de Cuba. Al terminar sus estudios en Santiago en 1942, un adolescente Fidel Castro de 16 años continuó su formación en el Colegio de Belén, en La Habana, otro prestigioso instituto jesuita. Aquí, su amor por la historia y la política se profundizó. Los jesuitas, con su énfasis en la educación integral y el desarrollo del pensamiento crítico, ayudaron a moldear la mente inquieta y estratégica de Fidel. Finalizó el bachillerato en junio de 1945, junto al que sería su cuñado, Rafael Díaz Balart, su mejor amigo de entonces y un acérrimo enemigo después. Cada etapa de su educación, desde la pequeña escuela de Virán hasta los prestigiosos internados jesuitas, contribuyó a formar a Fidel Castro Ruz, no solo como estudiante, sino como un futuro líder, que ya en su infancia mostraba una profunda empatía y un fervor por la justicia social. La infancia y la juventud de Fidel Castro Ruz estuvieron marcadas por la mezcla de privilegios y la exposición a las duras realidades de la vida rural cubana. Estas experiencias formaron el carácter de un joven que, años más tarde, lideraría una revolución que cambiaría el curso de la historia de su país. A medida que crecía, su determinación y su deseo de cambiar el mundo se convirtieron en el motor que lo impulsaría hacia la lucha revolucionaria. La década de 1930 en Cuba fue un periodo marcado por la agitación y el cambio. La Gran Depresión había golpeado duramente a la isla, dejando a su paso una economía tambaleante y un pueblo en busca de respuestas. Las desigualdades sociales y económicas se volvieron más evidentes, y la lucha por la justicia y la equidad se intensificó. En el corazón de La Habana, la vida seguía su curso, a pesar de las dificultades. Los mercados callejeros bullían de actividad, con vendedores que ofrecían desde frutas tropicales hasta artesanías, mientras que las esquinas resonaban con los acordes del son y la rumba, elementos fundamentales de la esencia cubana. La música era un escape, una forma de resistencia cultural que mantenía vivo el espíritu del pueblo. Los años 30 vieron el surgimiento de figuras importantes en la política cubana. Gerardo Machado, cuyo régimen dictatorial fue derrocado en 1933, dejó una estela de inestabilidad. La Revolución del 33, liderada por estudiantes y jóvenes militares, trajo consigo un gobierno provisional y breves momentos de esperanza. Sin embargo, las promesas de cambio pronto se vieron frustradas por la intervención militar y la influencia estadounidense, siempre atenta a buscar provecho de la nación cubana.
El gobierno de Ramón Grau San Martín en 1933 fue efímero, pero dejó una huella importante con sus reformas sociales y educativas. A pesar de la caída de su gobierno, los ideales de la Revolución del 33 siguieron vivos en la mente de muchos cubanos, quienes anhelaban un país más justo y equitativo. El pueblo cubano, resiliente y valiente, continuó su lucha a lo largo de la década. Los movimientos sindicales se fortalecieron, y las huelgas se convirtieron en una herramienta crucial para exigir mejores condiciones laborales. En el campo, los campesinos luchaban por la reforma agraria y el derecho a la tierra, enfrentándose a la opresión de los grandes terratenientes. La entrada en vigor de la Constitución de 1940 marcó el final de esta tumultuosa década, prometiendo un nuevo comienzo para la nación. Esta Constitución, una de las más progresistas de su tiempo, buscaba garantizar derechos sociales y económicos, reflejando las demandas de las luchas populares. Los invitamos a continuar con este interesante relato en la segunda parte de nuestra serie, La sombra del comandante.